Díaz-Canel está temblando después de estas revelaciones. El Cangrejo también. Y Dalmis Menéndez, la ex esposa de uno de los hijos de Fidel Castro, salió a revelar el día de hoy detalles sobre cómo funciona la corrupción dentro de la cúpula del poder en Cuba. Y según sus propias declaraciones, dentro de ese círculo hay muchos privilegios, muchos lujos y manejos de muchas cantidades de dinero, muy lejos de la triste realidad que se está viviendo en Cuba. Esta persona que vivió dentro de Punto Cero, el día de hoy acaba de hacer una revelación muy importante sobre Raúl Guillermo el Cangrejo, la persona con más poder hoy por hoy en Cuba. Habló también de Díaz-Canel, también habló de López Calleja, bueno, de todo ese entramado castrista. Escucha bien, vamos a escuchar que ella misma te lo cuenta. Escucha, desde dentro de la crápula castrista. Ponme el video completo, dale, por favor. El tema de esta directa, el objetivo de esta directa es para explicar, y voy a intentar hablar despacio y ser muy concisa, porque siempre me han dicho que yo me alargaba mucho en las directas. Y es a raíz de la intervención hoy del dictador Díaz-Canel, y que a mucha gente le sorprendió que estuviera el nieto de Raúl Castro, que creo que es teniente coronel, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, que es el hijo de Débora, y del supuesto fallecido general de división, creo que era Luis Alberto Rodríguez López Calleja, que es el padre de El Cangrejo. Entonces, mucha gente, a mí no me sorprende que Díaz-Canel sea la persona que esté puesta allí por la familia Castro Espín. Cuando quiero decir Castro Espín es por la descendencia que viene de Raúl Castro, del dictador Raúl Castro y Vilma Espín, porque les voy a explicar algo para que la gente de Cuba, que los más jóvenes, que no tienen por qué saber esas cosas, ¿no? Mi experiencia respecto a este tema es el siguiente, lo voy a decir para que la gente más jóvenes lo conozca y quien no lo sabe. Esto no es que nadie me lo haya dicho, son las conclusiones que yo he sacado por un evento que yo viví. Estamos hablando del año 96-97. Bien, la familia Castro Soto del Valle pues van a Holguín o a Santa Clara, y tengo que decir realmente que no me acuerdo ahora realmente si era un fin de semana que se había ido a Holguín o a Santa Clara. Era el dictador Fidel iba en condición de trabajo, él se desplazaba en condición de trabajo, y después le decía a la familia, a nosotros, que él quería que fuéramos por la nieta, ¿ok? Esto lo clarifico para que la gente entienda que no es que me invitaba a mí ni iba por mí. Entonces él estaba allí en su trabajo, en una casa de visita, en sus temas de política, y a la vez estaba la familia al lado. ¿Qué sucede? Que al estar la nieta, que era la hija del que era mi pareja, siempre había un vínculo que traspasaba esa parte personal a la parte más, se mezclaba con la parte de él, de que estaba en sus temas de trabajo, de política. No quiero decir que delante de mí hayan hablado absolutamente nada que sea súper importante ni trascendental, sino que estaba allí en una reunión con unas personas. Entraba la nieta y después nos decían a nosotros, ellos vayan a buscar a la niña. Bien, y cuando tú entrabas estaban esas personas. Pues ahí es donde yo, fue la única vez que yo vi a Díaz-Canel, ¿vale? De hecho, yo no lo conozco prácticamente, fue un hola y ya está. Pero sí supe qué estaba pasando allí, porque los propios hijos de esta gente después comentan, porque ellos, según le caiga de bien las personas, pues comentan unas cosas u otras, para que me entiendan. Al salir de allí de aquel salón, y yo haber escuchado, y el que era mi pareja, Alex Castro, lo que allí se estaba más o menos manejando, que es que a Díaz-Canel, y ahora voy a contextualizarle, le estaban echando una grandísima descarga. Lo tenían allí, digamos, como acorralado Fidel, el dictador Fidel, Carlos Laje, que era el vicepresidente de la República en aquel momento, de la dictadura, y había alguien más, y no recuerdo si era Felipe Pérez Roque o no. Bien, y este hombre, estaba un hombre allí que, claro, después yo supe, lo que supe en ese momento es que era el primer secretario del partido, y no recuerdo si era de Santa Clara o de Holguín, de verdad que no recuerdo con exactitud. El año fue en ese periodo de tiempo, 96, 97, entre 96 y 97. Entonces, ¿qué estaba sucediendo allí? ¿Por qué yo me entero que a Díaz-Canel lo están poniendo, digamos, a parir? O sea, le estaban pasando la cuenta y le estaban reclamando su gente, la gente, digamos, de lo que era el Partido Comunista, porque él estaba puesto como primer secretario y respondía más digamos, al Partido Comunista y al MININ, debería de responder más al Partido Comunista y al MININ que a las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Pues allí lo que se estaba hablando es que este hombre, Díaz-Canel, estaba recibiendo un tirón de oreja bien fuerte, porque al parecer él estaba respondiendo única y absolutamente a los intereses de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Pero cuando digo las Fuerzas Armadas
más revolucionaria, lo que me estoy refiriendo que en aquellos años era la empresa, me estoy refiriendo a la empresa que en aquellos años llevaba todo lo que hoy en día es el conglomerado de Gaesa, pero en aquellos años se llamaba, que yo recuerde, Gaviota. Bien, era Gaviota y empezaban a construir una serie de polos turísticos en toda la zona esa del oriente. Yo no lo sabía, yo me enteré cuando vamos allí ese fin de semana. Nosotros allí, que si el abuelo, el jefe, como ellos le decían, pero para nosotros el dictador quería hacer tal y cual actividad con la nieta y enseñarle tal lugar, y nosotros nos llevaron también. Entonces estaban debatiendo sobre ese lugar. Aquí iban a ir enseñando, que después supe que se llama Bahía de Naranjo, y Cayo Saitía, que es una zona de polo turístico que comenzaron a construir allí en la zona de Holguín, y que más adelante después está Guarda la Vaca. Pues entonces resultó que, eso sí que me lo explicó que es mi pareja, porque salió de allí riéndose, porque Alex Castro siempre había tenido, que yo no sé de ese hombre hace ya 20 no sé cuántos años, había tenido una guerra abierta y muy frontal entre él y el general de divisiones Luis Alberto Rodríguez López Calleja, que era yerno de Raúl Castro. Y como el tema venía por López Calleja, pues entonces, claro, a Alex le interesó y me lo explicó. A Díaz-Canel allí le estaban tirando de las orejas porque él estaba dando, digamos, luz verde totalmente a todo lo que planteaba Luis Alberto Rodríguez López Calleja, que incluso, y eso sí que lo entendí así, y sí que lo escuché, pasaba por encima incluso de Espinosa, o sea, creo que se llamaba, que ya murió, que era el general del Ejército Oriental en aquel momento. Y a ese señor sí que lo conocí muy bien por una relación de un amigo de Alex, que estaba casado con la hija del general de Ramón Espinosa. Bien. Entonces, Luis Alberto pasaba por encima de todo, incluso del general Espinosa, que no estaba ni enterado de todas esas inversiones que se estaban haciendo ahí, ni de dónde salía ese dinero. Y esa era la explicación que le estaban pidiendo a Díaz-Canel allí. Bien, ya digo, yo no lo vi yo no puedo decir ni que fueron más de 3 minutos, pero lo que ahí se estaba hablando cuando nosotros salimos de allí, primero escuchamos, tú entras, están hablando, están acalorados, y el dictador Fidel cuando estaba acalorado, Laje era como más, era una persona de estar más como más tranquila, más pausado, ¿no? Y era el que estaba hablando más, y yo lo escuché. Le estaba pidiendo explicaciones muy claras a Díaz-Canel de todo, digamos, ese tipo de corrupción, aunque ellos no lo estaban llamando corrupción, que es ese tipo de inversiones, porque tenía que estar el primer secretario del partido avalándolas y dándoles luz verde sin haber comunicado nada al partido. Pero bueno, ya todo estaba hecho, estaba construido, y que ¿cuál era el motivo? ¿No? Como queriendo decir, ¿por qué tú estás respondiendo a los intereses de Luis Alberto Rodríguez López Calleja? ¿Qué entendí yo? Pues que yo entendí lo que me dio a entender, que era mi pareja, pues que estaba cediendo a las presiones y sobre todo a los sobornos de Luis Alberto Rodríguez López Calleja, que era muy poderoso, ya se había hecho muy poderoso con todo este conglomerado empresarial que había montado con Gaviota. Miren, y como quería empezar la directa, que se me ha ido, y me acabo de acordar ahora porque tengo a mi perrito aquí al lado, es que me ha venido a la mente hacer esta directa, no es por mí, no es protagonismo por mí, aunque siempre ya saben que hay gente que sale por allá, ya sales a hablar de lo mismo, no creo. Me pareció interesante, sobre todo porque había una publicación muy buena que me gustó mucho de estos carteles que hace Habana de la Torre, que son magníficos, que ponía a Díaz-Canel delante y al cangrejo y 2 muelas de cangrejos aquí a los lados, como queriendo decir lo que vimos todo hoy, ejemplificando lo que todos vimos hoy, cómo estaba allí un chico que no tiene absolutamente nada que ver con el puro político, que hasta ahora que sepamos no es miembro ni de la Asamblea Nacional, que creo que es teniente coronel, que es el nieto de Raúl Castro, que es parte de su escolta y que se encuentra allí sentado, y además lo enfocan, y esto no fue algo que hicieron al descuido, esto estuvo hecho a propósito, lo enfocan cuando Díaz-Canel está cuando el dictador está declarando y reconociendo que se están teniendo conversaciones con el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, yo lo que quería explicar es que Díaz-Canel, para mí, desde mi punto de vista, siempre respondió a esa ala más bien de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y de todo ese conglomerado empresarial y corrupto, que principalmente, que sepan, uno de los ingresos de este conglomerado empresarial que creó este yerno de Raúl Castro con total consentimiento de su suegro y de sus cuñados y de todos los altos mandos,
tenía que ver también con el narcotráfico en Cuba, porque dicho por los mismos Castro Soto del Valle, él controlaba una parte del narcotráfico que entraba por Cuba, que ellos como que lo criticaban, pero después a los años yo entendí que todo el mundo estaba en lo mismo, que estaba en lo mismo Raúl, estaba en lo mismo Fidel. Lo que pasa es que los de Fidel no hablaban de lo que ellos hacían, solamente de las críticas a los Castro Ruz, a los Castros Espín. Y estoy segura que en casa de los Castros Espín harían las críticas que corresponderían a los Castro Soto del Valle, solo que esa parte yo no la escuchaba. Con esto, ¿qué quiero decir? Que Díaz-Canel, cuando yo lo vi, que lo pusieron de presidente, caí. O sea, mira, este es el que le estaban echando la bronca aquella vez ahí. Claro, mira, para mí tenía toda la lógica. Que cae enfermo el dictador Fidel y la gente de Raúl consigue hacerse con el poder que hacía mucho tiempo que se veía que lo querían, porque ahí había una guerra que no trascendía públicamente, pero yo al menos la olía, ¿sabes? La expresaron en alguna que otra ocasión. Y consiguieron hacerse con el poder, quitar del medio a Carlos Laje, a Felipe Pérez Roque y a otros que eran más bien del brazo que respondía al dictador y asesino de Fidel Castro, y pusieron a su títere a Díaz-Canel. Con lo cual todo cobraba, para mí todo cobraba, era como cobraba lógica, ¿no? Pues sí, lo que estaba pasando aquel día allí efectivamente era eso, y parece ser que siguió respondiendo a esos intereses. ¿Qué he visto hoy cuando veo el Cangrejo? Pues creo que Raúl Guillermo, que yo lo conozco muy poco, lo conocí de niño, pero creo que a lo poco que lo conocí me dio como una imagen de cómo podía ser luego su personalidad de adulto, porque ya de niño era un niño que tenía unos comportamientos muy arrogantes, muy prepotentes, avalados por sus padres, por supuesto, por su madre Débora y por su padre Luis Alberto, al que le decía el cabezón y que era un arrogante y prepotente total, o al menos eso es lo que ellos decían, porque yo a él lo vi solo una vez. Pues eran unos chicos, tanto él como Débora no tenían educación y los veían en algunos sitios que su comportamiento dejaba mucho que desear, con lo cual no me extraña para nada que haya crecido siendo, que sea un adulto que al haber sido tan consentido en su etapa infantil y en su adolescencia, pues es el tipo de persona que estamos viendo, ¿no? Una persona que cree que está por encima de todo, que aunque no tiene la mejor formación ni la mejor instrucción para ocupar el lugar que está ocupando, lo tiene porque es el nieto del dictador Raúl. Y para nada es sorprendente para mí que él sea el heredero, una vez que su padre o se quitó por ley de vida en medio o lo quitaron, su padre le haya dejado a él sea el heredero de ese poder económico que tenía Luis Alberto Rodríguez López Calleja, que era de Raúl Castro, ¿vale? Que haya pasado al nieto. No sé, voy a pensar un poco también qué pinta aquí Alejandro Castro, pero me parece que lo que hemos visto hoy es realmente lo que está pasando, pero que esto que hemos visto hoy, para que vean, guarda relación con lo que ya venía pasando hace 20 y tantos, 30 años atrás. ¿Qué quiero decir con esto? Que la dictadura cubana no podemos decir que sea predecible, pero sí que tienen, yo no puedo predecir nada, pero sí que veo que tienen una continuidad a través de los cuadros que ellos van captando y van preparando y se prestan para continuar toda la pantomima que es una pantomima muy violenta contra el pueblo cubano, la gran mentira de la Revolución Cubana, que yo siempre he dicho que es un régimen militar fascista, comunista, porque en Cuba se aplican se aplica un terrorismo de Estado contra el pueblo, una serie de torturas, una serie de violaciones de los derechos humanos que tipifican perfectamente dentro de lo que es el concepto del fascismo. Entonces, esto es una mafia y ya ven cómo la mafia, cómo funciona y cómo se engrana todo, que yo estoy hablando, que yo tengo 53 años, bueno, ya cumplí 54, eso lo viví con 24 años o 25 tendría yo, y miren cómo esas cosas aún en la actualidad tienen como una continuidad y un engranaje que yo he podido ver hoy. Y decir, tiene toda lógica, para mí tiene toda la lógica que esté ahí el Cangrejo, que esté allí Raúl Guillermo, que no me gusta, a mí no me gusta ponerles el apodo porque parece como que se convierten en unos personajes como simpáticos para el pueblo, como cercanos, y no son ni simpáticos para mí ni cercanos. Son dictadores y asesinos porque ya no son unos niños, ya ellos están también dentro del poder. Entonces, él es el heredero de su padre y de su abuelo y está ahí puesto por eso. Y Díaz-Canel está ahí observado por él, porque Díaz-Canel fue puesto por Raúl Castro y por el padre de Cangrejo y por el padre de Raúl Guillermo. Es que mi perrito no para de decirme que lo atienda. Estoy hablando de los Castro, cariño. Estoy hablando de los Castro, ¿no te gusta?
¿No te gusta? Es que me sabe mal que hago la directa así, pero mejor que sea así, que no me ponga a explicar así rápido, porque estaba relajada mirando todo lo que se ha publicado hoy y bueno, quise explicar esto y que sepan que nada es casualidad, sobre todo para las familias de los presos políticos, sobre todo para todos los que siguen siendo reprimidos dentro de Cuba. Por los cubanos valientes que hemos perdido recientemente, los que entraron con la lancha, los que están presos, a los que asesinaron, que nada de esta gente es casualidad. Bueno, yo creo que no hace falta que ni yo ni nadie lo diga, ya prácticamente todos los cubanos lo sabemos y lo entendemos. Esta gente son una mafia. Y ellos se pasan el poder como si fueran los reyes, como si fuera una corona. Y ya lo están viendo, ya cómo está el nieto controlando al presidente del país. Porque eso sí, había en la familia, en la parte digamos, del brazo de Raúl Castro, que a él le gustaba, y de hecho lo hizo, que su gente estuviera metida en política, sobre todo los hombres de su familia, estuvieran metidos en política, no más que en política, en lo militar, porque los militares tenían más poder. Y le gustaba que estuvieran metidos en lo militar para poder seguir controlando. Al menos esa es la impresión que yo me llevé. Así como por el contrario, no tendría yo la explicación de por qué el dictador Fidel sí que a sus hijos los mantenía y no les permitía que tuvieran participación ni se involucraran en nada que tuviera que ver con lo que fueran, por lo menos en la época que yo conocí, función pública, ni mucho menos militares, ni participar de nada del gobierno. Por el contrario, Raúl Castro sí que tenía siempre esas aspiraciones y la muestra está aquí, de que hoy en día el presidente, el dictador, el asesino que está puesto gobernando en Cuba y que está llevando a cabo creo que una de las peores etapas de este régimen sanguinario contra el pueblo cubano, que está aplicando que está aplicando los crímenes de lesa humanidad más violentos que ha podido vivir el pueblo cubano a lo largo de todos estos años de dictadura, y que ha sido puesto precisamente por el ala de Raúl Castro. Y específicamente yo estoy convencida que lo puso Luis Alberto Rodríguez López Calleja, y que este chico, el que llama el Cangrejo, que yo conocí por Raulito, a veces la gente como que lo menosprecia o creo que a veces no le restemos valor, porque podría ser que él es el que tiene todo el dinero, toda esa fortuna y que igual la gestiona o toma importantes decisiones que su padre construyó del narcotráfico, de todos estos conglomerados que al final se lucran de la necesidad del pueblo, porque recuerden que todas estas empresas TRD, todos estos hoteles, todo esto es turismo, todo desde las remesas que enviamos los cubanos, también del envío de médicos al extranjero, también de las construcciones de instalaciones hospitalarias como en Qatar y todos esos lugares a medias con la dictadura cubana, todo eso viene de estas empresas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que fue algo que ideó todo ese entramado empresarial, fue ideado principalmente por Luis Alberto Rodríguez López Calleja y otras personas más, pero él era el más conocido y más visible. Por eso hoy estaba allí el hijo controlando al títere de Díaz-Canel. Para mí esa es la explicación. Y nada, lo último ya, libertad para los presos políticos. Eso es lo que tenemos que pedir. Mucha fuerza a toda la gente que está en la calle en Cuba, porque eso sí que es duro. Estar ahí en la calle tocando cacerolazos, exponiéndose, cuídense mucho, cuídense unos a otros, todos los que vayan perdiendo el miedo. Y con esta gente, de verdad que ni un tantico así. Vamos a seguir esperando los acontecimientos. Ya hemos visto de que se nos estaba contando la verdad por la parte de la administración de los Estados Unidos y que ellos, como siempre, son los que están mintiendo. Y bueno, no deja de ser preocupante que un Castro, y más un Castro como este, sea el que esté en medio de estas conversaciones. Tenemos que esperar el desarrollo de los acontecimientos. Nos despedimos los dos. Libertad para el pueblo de Cuba y libertad para todos los presos políticos. Buenas noches. Si les parece interesante esto que les he explicado. Ok, muy importante, comparte esta información. Déjame tu like por ahí.